Acá chiflar, que se escucha. Ah, perdón, me di cuenta. ¿Estamos para compartir Ahí pantalla? ¿Ahí cerró? No. Ahora sí. Ah, apagaste todo ahí. ¿Ahora? No, ahí seguís. Imagen y audio. Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Ahí tenés imagen sin audio. Está callado Juan Ignacio Jaspe Freire. Está callado, no habla. No tengo mucho que decir, no sé. Bien ahí. ¿Te quedó en claro todo? Algo así. Algo así. Ahora te termino de marear yo, no te agarran. Bueno, dale. Gracias. De nada. Martín, ¿está para compartir pantalla? Bueno, mientras Martín arranca para compartir pantalla, chicos, esto es sencillo. Esto es electrónica, pero ultra básica, ultra básica. Es simplemente para que tengan una guía. Sé que hay gente que puede llegar a saber mucho, hay gente que no, que puede saber lo mínimo y gente que puede que no sepa nada de nada. Entonces la idea de estas 4 o 5 módulos, 4 módulos creo que son 5, de electrónica es que ustedes aprendan lo elemental, lo básico, ¿sí? Ya para profundizar el tema de electrónica, bueno, tendríamos que, no sé, ir más a lo privado porque sería más complejo, digamos. Acá se les va a dar un repaso básico, digamos, para alguien que no sabe absolutamente nada, nada de nada, de nada, de nada. Es fácil, sencillo, no hay mucha ciencia en esto tampoco. Tincho, dame ok si compartís pantalla. Ya está, Matu, probá. Bueno, compartir. Bien. Sí. Bueno, ahí alcanzan a ver. ¿Se ve algo? Vamos a ponerlo de este lado. Sí, se ve bien. ¿Se ve el módulo 1? ¿Se ve bien? Sí. Bien, pero acá se me desconectó 1, 3, está. Me falta otro acá. Los que están online están todos, ¿no? Yo, Gabriel, te veo. Ah, acá está, Gaby. No te veía. Ahí está, ahora sí. Ahora que hablaste te vi, porque veía el RC nada más y no te veía vos. Listo, Gaby. Perfecto. Bueno, para vos una bicoca esto, Gaby, así que esto ya les digo, está diseñado para gente que no sabe absolutamente nada, nada de nada. ¿Sí? Se hizo así siempre y así va a seguir siendo. Bueno, vamos a arrancar rapidito. Ley de Ohm. ¿Qué es la ley de Ohm? Bueno, George Simmons Ohm, de ahí viene su nombre, formuló en 1827 lo que se conoce como la ley de Ohm, una de las leyes fundamentales de la electrónica. Hay varias leyes y fórmulas, pero nosotros vamos a tocar mayormente esta, que es la que más nos interesa. Acá tienen lo que es la definición de lo que es la ley de Ohm.
pero yo la voy a decir de otra manera, de la forma que la aprendí yo, que es más fácil. En todo circuito eléctrico, la intensidad de la corriente es directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la resistencia. ¿Sí? Tensión o voltaje. ¿Sí? Acá tenemos la fórmula. ¿Sí? Intensidad directamente proporcional a la tensión o al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. ¿Sí? La intensidad se mide en amperes, el voltaje, propiamente dicho, o la diferencia de potencial, vamos a llamarle, y la resistencia en ohm, ¿sí? Que ahora vamos a dar un poco de resistencia, colores y todo eso, que creo que se les dio en un cuestionario. ¿Sí? La ley de Ohm se aplica a todos los circuitos, a cualquier circuito electrónico se le aplica la ley de Ohm. ¿Por qué? Porque siempre en todo circuito va a haber una intensidad, una tensión y una resistencia al paso de la corriente. ¿Sí? Siempre, siempre, en todo circuito. ¿Sí? Bueno, vamos a analizarlo. Este cuadrito es lo más útil que van a encontrar, que por ahí si lo quieren anotar, para los que no lo tienen por ahí, anótenlo, porque esto es muy útil, igual que la ley de Ohm. ¿Sí? Acá tenemos, bueno, para empezar la ley de Ohm, que es esta. Intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. ¿Sí? Bueno, ahora vamos al triangulito, que este es para, porque pasa, de la ley de Ohm, con este triangulito, ¿qué nos permite? Sacar, calcular las otras dos variantes. O sea, sabemos que la intensidad de la corriente es directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la resistencia. Bueno, entonces, nosotros tenemos este triángulo, ¿sí? Sencillo, en donde está la intensidad de abajo, el voltaje y la resistencia. ¿Sí? Nosotros acá tenemos la I, la tendríamos acá, el voltaje y la resistencia abajo. Bueno, de este triángulo, con este triángulo, podemos calcular las otras dos variantes, voltaje y resistencia. ¿Cómo se haría? Sencillo. Si nosotros queremos calcular el voltaje, aplicamos la, ¿cómo se dice? La ecuación o la regla de 3 simple. Si el voltaje está arriba, la intensidad es por la resistencia. Si queremos calcular la intensidad, el voltaje dividido la resistencia, y si queremos calcular la resistencia, es lo mismo, el voltaje dividido la intensidad. Con este triangulito, nosotros podemos sacar las tres variantes, ¿sí? La intensidad, la tensión y la resistencia en un circuito. ¿Para qué es esto? Por ejemplo, nosotros tenemos un circuito, vamos para acá abajo. Primero vamos a hablar de la resistencia. ¿Qué es y para qué sirve? La resistencia eléctrica, o sea, es una de las magnitudes fundamentales que se utiliza para medir la electricidad y se define como la oposición de la oposición de la corriente al paso de la misma. O sea, la resistencia limita la corriente que pasa a través de ella. Todas las resistencias tienen un valor simbolizado con colores, ¿sí? Y siempre se mide en ohm. La resistencia se presenta siempre con la letra, se representa con la resistencia R, y estos pueden ser dos de los símbolos que van a encontrar. En una resistencia fija, ¿sí? Una resistencia fija común, la más común que encuentren. En este momento no tengo nada acá para mostrarles. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Cómo se mide la resistencia eléctrica? Sencillo. Si bien este circuito está bien, ¿sí? Hay diversos métodos para medir una resistencia eléctrica, ¿sí? Acá, en este caso se mide, o sea, se mide la resistencia, ¿sí? Con carga. Algo que no se debe hacer. Una resistencia, cualquier componente electrónico, para saber si está funcionando bien, se debe sacar de la placa, de donde esté. O sea, si yo tengo una placa electrónica, ¿no? Y quiero medir esta resistencia, por ejemplo, lo ideal
para no sacarla entera y que sea muy engorroso, ahí se va a ver mejor, le levantamos una patita, desoldamos de acá atrás, ¿no? Con un soldador, levantamos una sola patita y medimos entre la patita que levantamos y esta patita. Eso nos va a dar el mejor resultado posible, ¿sí? De lo que es el valor de la resistencia en ohm. Acá se ha tomado esta mensura de 330 ohm de esta resistencia, ¿sí? Pero lo ideal, ya digo, es siempre desconectar, ya sea estemos hablando de una resistencia, un transistor, un tiristor, un varistor, lo que sea, cualquier componente electrónico, lo ideal es retirarlo de la placa, o por lo menos uno de sus extremos, desoldarlo y levantarlo un poquito para poder medir. Eso nos va a dar la mejor lectura. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo mido esta resistencia que está soldada acá, a lo mejor estoy midiendo, aunque ustedes digan, no, pero yo puse la punta entre las dos resistencias, y les puede estar tomando este valor también. ¿Por qué? Porque la placa se conecta mediante cobre, detrás. Cualquier placa electrónica es igual. Tiene todas pistas de cobre, esmaltadas, pintadas de verde, que acá no sé si se alcanzan a apreciar bien, ¿sí? Pero si nosotros tomamos acá, y me ha pasado en muchas oportunidades, desde los 16 años que hago electrónica y no aprendo, a veces tomamos un valor que no es el que corresponde, y decimos, ¿cómo? Pero si yo estoy viendo el código de colores y no me está dando los ohm de acá, probablemente sea porque puede estar tomando cualquiera de las otras, o resistencia, o un valor de un capacitor cargado, puede ser un capacitor de esto, puede ser este capacitor cargado, ¿sí? O me puede estar jugando en contra esto, que es un transistor, ¿sí? Y me está dando un retorno, entonces no me mide correctamente los ohm de la resistencia en sí. Entonces, siempre se recomienda levantarle una patita y medir entre la que está soldada y la que uno levantó. Esa es la mejor forma de medir cualquier tipo de componente electrónico en un circuito, ¿sí? Bien. Si voy muy rápido, me avisa. Todas las resistencias tienen, como ya les dije, un código de colores. Un código de colores, ¿sí? El cual identifica a la resistencia. Y acá está, ¿sí? Tenemos la resistencia más básica que van a encontrar, que es la de 3 colores, o 3 bandas, ¿sí? Más una banda más que indica la tolerancia de esa resistencia. O sea, la tolerancia de la resistencia. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, acá tenemos rojo, rojo, marrón. Gaby, ¿de cuánto es esta resistencia? Rojo, rojo, marrón, 220K. 220 ohm, perdón. 220 ohm. 220 ohm. Esa resistencia de 220 ohm con una banda acá dorada, ¿qué nos quiere decir? Si encontramos una banda dorada, es un más menos 5%. Si encontramos una banda plateada, es un más menos 10%. ¿De qué es ese porcentaje de tolerancia que puede soportar la resistencia antes de quemarse? ¿Sí? Ese es el porcentaje que puede llegar a tolerar la resistencia antes de el corte definitivo, ¿sí? Tenemos la resistencia de 3 bandas más una, la de 4 bandas más una, y la de 4 bandas más 2 bandas al final, ¿sí? Que la última banda que tenemos acá atrás es el coeficiente de temperatura, que si ustedes siguen la flechita para acá, dice coeficiente de temperatura. La que sigue es la tolerancia, ¿sí? Y después vamos acá a esto, vamos a empezar con esta primero. Los dos primeros colores son de cuánto es, cuánto el número que corresponde a la resistencia. En este caso tenemos rojo. Rojo vale 2. O sea, acá tenemos 22. Y el tercer color es la cantidad de ceros. La cantidad de ceros, ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6. No, la cantidad de ceros que le vamos a agregar a esa resistencia. En este caso es marrón. Marrón es 1. ¿Qué dice? No alcancé a leer bien, no alcancé a leer, Gaby.
No alcancé a leer. Exactitud, valor de la exactitud. Algo así, algo así. Disculpa que te corrija. La tolerancia es que esa resistencia de 220 ohms puede ser más o menos el 10%, el 5% o el 20%, es en cuanto a la exactitud del valor. Puede ser 220 más el 5%, menos el 5%. Es la exactitud de la resistencia, la tolerancia. Ahí está. Bueno, la exactitud de la resistencia. Bien. Tenemos multiplicadores, como pueden ver. Hay uno solo, y tenemos 3 bandas para definir a la resistencia. ¿Sí? 3 colores, más un multiplicador, más la tolerancia. Y el coeficiente de temperatura. ¿Sí? Bueno. ¿Cómo aplicamos la formulita esa que les estaba diciendo hoy del triangulito? En este esquemita, por ejemplo, nosotros tenemos un voltaje, ¿sí? ¿Sí? Y el amperaje, 15.15 miliamperes, ¿sí? Y 5 voltios. Vamos al triangulito porque queremos calcular la resistencia que no sabemos qué resistencia es, ya sea se decoloró, la pintaron, le hicieron algo, lo que sea, se calentó y no le sabemos el color y la queremos cambiar, nos vamos al triangulito en el cual tomamos la resistencia, es igual al voltaje sobre la intensidad. O sea, dividimos los 5 voltios dividido los 0.015 amperes, miliamperes del circuito. Nos da como resultado 330 ohms. ¿Sí? Eso sería básicamente cómo usamos este triangulito para calcular. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta? Oh, no, Gaby, vos no pregunté nada. Ya está. ¿Alguno quiere hacer alguna pregunta hasta acá? Sigo. Bien, tipo de resistencias eléctricas. Las resistencias se pueden clasificar en 3 grupos. ¿Sí? Lineales fijas, que su valor no cambia y está predeterminado por el fabricante, que es la que les mostré más arriba, la que tiene los colorcitos. ¿Sí? Las variables, que su valor puede variar dentro de un rango predeterminado. O sea, si vos tenés una resistencia de 1K o 1000 ohm, ¿sí? Tenés un pequeño porcentaje, ¿no? Para poder variar y poder bajar. Hasta 1000 ohm, ella va. Y ahí vos podés bajarle la resistencia a un menor porcentaje. Pero no va a variar, no va a bandearse de los 1000 ohm, ¿sí? Después tenemos las no lineales. O sea, varían de forma no lineal dependiendo de distintas magnitudes físicas. O sea, temperatura, luminosidad, etc. ¿A qué me refiero con esto? Ahora vamos para acá. Acá está la resistencia fija. Esto es una resistencia lineal fija. ¿Sí? Los 2 colores que dijimos hoy, las bandas, la multiplicadora y la tolerancia. ¿Sí? Como diría un amigo mío, la tolerancia. Algunos tipos de resistencias fijas, según su material, carbón, aglomerada, de capa, metálicas o bobinadas, ¿por qué no? Hay un montón. En los equipos viejos de radio, por ejemplo, hay un montón de resistencia bobinada. Ahora les voy a mostrar un ejemplo. Resistencias variables. Estas resistencias varían dentro de un rango previamente definido por el fabricante, que es lo que les decía hoy con la resistencia de 1000 ohm o 1K. ¿Sí? Estos componentes cuentan con 3 terminales, por supuesto, y un cursor o contacto móvil que se puede deslizar sobre el elemento resistivo. La mayoría de los elementos resistivos es carbón. La mayoría es carbón. Puede haber casos en los que el cursor, ¿sí? Vaya por una resistencia de alambre, cualquiera de acá calculo, a lo mejor no,
ha visto un medidor de combustible, por ejemplo, bueno, tienen un peine cursor y tienen una resistencia de alambre, de banada, ya sea en una mica, en forma abananada, ¿no? Porque los medidores por lo general son en forma abananada, tienen una mica, una resistencia de banada, ¿sí? Y el cursor va por ella. Cuanto más abajo, menos nata tenemos, hay que ir a la estación de servicio. Bien, eso es lo que hace disminuir o aumentar su resistencia, ¿sí? Bueno, los símbolos, tenemos una resistencia común, una resistencia variable con valor preajustado. ¿A qué se refiere? A que tiene esta pequeña rayita acá arriba, es lo que determina todo. Lo que determina si es preajustado, perdón, o no. Esto es un potenciómetro común de una radio, con la que prendes una radio o lo que sea, y esto es una resistencia variable. Dentro de esta resistencia variable podemos encontrar tres tipos. Los potenciómetros, como dijimos, los trimmers y los reóstatos. ¿Sí? Los potenciómetros son un elemento de mucha popularidad porque, por supuesto, se usan prácticamente todo en los equipos de radio, en las radios comunes, se usan para variar. El potenciómetro se usa para variar resistencias también, inclusive. Ella misma, siendo una resistencia variable, le varía la tensión, o la resistencia al paso de la tensión, a otra resistencia, como por ejemplo, tengo acá atrás una estación de soldado, en la cual tengo un pote que varía la temperatura, por ejemplo, del cautín. A ver si se alcanza a ver. Esto que está acá, este potenciómetro enorme que está acá, varía la resistencia de esto, que también es una resistencia que se calienta. ¿Sí? Para que se den una idea, la utilidad que tienen los potenciómetros. También se pueden usar para controlar audio, video, sonido, controladores de luz, etcétera, etcétera, etcétera. Acá tenemos dos tipos, por ejemplo. Lineal y rotativo. Esto es conocidísimo en las consolas de audio, por ejemplo, es muy conocido. Y este es más conocido en los equipos de radio, por ejemplo. ¿Sí? Vamos a los trimmers, o las resistencias ajustables, la que tenemos abajo. Este tipo de resistencia, que esta es la que yo les decía por ahí, que ya viene con un valor prefijado, por ejemplo, de 1000 ohm, y no la vas a variar de ahí, pero sí podés disminuirle la corriente, lo cual no es aconsejable porque si está calibrada de fábrica en, no sé, el circuito requería de 600 ohm, y ella está puesta en 600 ohm, y nosotros le aumentamos la resistencia, el componente a la cual ella estaba limitándole la resistencia, se lo limita aún más. Y si le bajamos la resistencia, corremos el riesgo de quemar el componente que ella estaba controlando o ella le estaba limitando la corriente. Eso es la resistencia, básicamente. Es un tipo de resistencia ajustable, es de precisión, esta es una de las más precisas que vienen, y se utiliza, en circuitos que deben ser ajustados solamente por gente experimentada o que tiene instrumentos como un tester. Me lo llevó el Junior para su mesa de trabajo allá. Un tester que es lo más común, que lo vimos más arriba, con lo cual se puede medir una resistencia. ¿Sí? Van soldados a la placa mediante estos pines acá, ¿sí? Y por lo general regulan una sola vez y no se tocan más. Es muy raro que se vuelva a ajustar esta resistencia. Una vez que se ajustó a su resistencia o al requerimiento de la placa, ya no se vuelve ya no se mueven. O sea, ¿por qué no se vuelve a ajustar? Porque no se mueven. Una vez que uno lo fija, ya no se moverían más. El reóstato. Los reóstatos se utilizan para grandes corrientes, debido a su excelente disipación de potencia. Son utilizados principalmente para los arranques de los motores, por ejemplo. Si vemos un dibujito acá, ahí van a ver, esto es un reóstato. Algo similar a esto es lo que yo les comentaba de
la resistencia en un medidor de combustible, por ejemplo. Esto es todo un devanado, ¿no? Sobre un material aislante, que esto por lo general es mica. A lo mejor ha cambiado tanto la tecnología hoy en día que te encontrás con aislantes que vos decís, ¿y esto? Pero bueno, las antiguas, las que yo veía mucho en los dínamos, en los reguladores de tensión de los dínamos, estoy hablando antes del alternador, se utilizaba mucho esta resistencia que es con aislante de mica, ¿sí? Mica o cerámica, ¿sí? Y este es el devanado, esta es la resistencia, un conector y otro conector, ¿sí? Acá tenemos el dibujito de un potenciómetro y de un reóstato. ¿Alguien puede decirme la diferencia, menos Gabriel? ¿Alguien puede decirme cómo es que vos diferenciás un potenciómetro en este dibujito a un reóstato? Ya sean los presentes, Hugo, porque Gaby ya lo sabe, con ver el dibujo ya se lo agarró, pero les doy una pista, con ver el dibujo ya se dan cuenta. ¿Nadie quiere hablar? Tincho, ¿qué pasa? ¿Están todos mudos? ¿Les tapaste la boca? ¿Qué pasó? Sigo. ¿En qué se diferencia? Que un potenciómetro siempre una de sus patitas siempre va a ir a tierra y el reóstato no. El reóstato, la tercer patita que se suelda al componente que va a regularle la corriente. El potenciómetro tiene la tierra, el que regula y la salida por el otro lado. O sea, son tres patitas, ¿sí? Dentro de la resistencia variable podemos encontrar diferentes tipos según el material o su composición, ya sea de carbón, metálicas, carnet, como les decía hoy, bobinadas, potencia y de precisión. No sé si mostrarle esto, pero se los voy a decir por las dudas. Resistencias variables no lineales. ¿Cuáles son estas resistencias? Se caracterizan porque su valor es variable, ¿sí? Pero esta variación no es de manera lineal. O sea, la variación depende de distintas magnitudes físicas, como puede ser la temperatura, que ya los voy a mostrar, el voltaje, la luz, campos magnéticos, entre otros. ¿Sí? Por lo regular, estos componentes son considerados como sensores, ¿sí? Varían su resistencia dependiendo distintos factores. Acá tenemos, entre los más comunes, el termistor, el varistor y los fotorresistores, que el fotorresistor es el más común y el más utilizado en el alumbrado público, el que hace prender y apagar la luz. Sí, Gabriel. Sí, recién hablaste de los resistores variables, no lineales. No lineales. Una característica fundamental de que sean no lineales es que los lineales son proporcionales al desplazamiento del cursor. Es decir, si la resistencia vale 100, si yo pongo el cursor a la mitad va a valer 50. Pero en los variables no lineales, esa variación no responde a eso, sino a un patrón logarítmico, es decir, es una curva. Y muy poquita giro, muy poquito movimiento del desplazamiento puede dar una resistencia 1. Y la misma cantidad de desplazamiento siguiente puede dar un desplazamiento de valor 2, no 1 más, sino 1 más 2. Generalmente se los identifica porque dice lin o log, logarítmico. Esos son los no lineales, que también responde la forma de los PTC o NTC, que son si son positivo o negativo a la temperatura. No importa, eso es lineal. Lineal es... este es lineal y este es logarítmico. No. Lineal y rotativo es el desplazamiento. Pero la calidad de resistencia lineal o logarítmica o variable es por el desplazamiento que puede tener. ¿Cuántos ohms corre respecto del ángulo que se mueve? Exacto. Si vos tenés un potenciómetro lineal, no desplazable, sino lineal, el desplazamiento es
proporcional a los 270 grados que gira o que se desplaza. En cambio, en el no lineal no es proporcional, sino que es logarítmico. Es como si fuese una potencia de 2. Bien. ¿Se A eso, entiende? a eso me refería. Es lo que estabas diciendo después, no ahora, no en esta imagen, en la siguiente. No. Yo lo que quiero mostrar acá eso ya es más avanzado, por eso no quería incursionar tanto en ese tema, pero ya que lo dijiste y lo escucharon, les voy a explicar cómo se aplica acá. El lineal, a lo que él se refiere, lo que se refería en un principio es que varía la resistencia en todo el largo del el potenciómetro. Y hay muchos rotativos como este que son logarítmicos, ¿sí? Que con solo mover apenas un poquitito la perilla ya nos da la totalidad de la resistencia del mismo, ¿sí? Como los hay rotativos que tenés que darle toda la vuelta para que el tipo genere toda la resistencia. Eso ya es electrónica bastante más avanzada, por eso no la expliqué y la obvié, Gaby, pero no importa, vale la aclaración, no hay problema. Bien, bueno, acá tenemos los termistores, acá los famosos PTC, NTC, los varistores y los fotorresistores. Estos son los que yo les decía que van a encontrar estos se encuentran normalmente en los fotocontroles que prenden y apagan las luces en las calles, ¿sí? Solamente esto. Por supuesto que esto va acompañado de toda una placa, ¿no? Para controlar esto. Esto no va conectado directamente a la luz, ya prende y la apaga, no. Lleva todo una plaquita de control. Bien, acá vamos a los termistores. Los termistores son resistencias, ¿sí? Que se caracterizan por cambiar su valor con respecto a los cambios de temperatura, ¿sí? No es que nosotros vamos a le vamos a poner el dedo a la parte esta y nos va a variar la temperatura. Nos va a variar la temperatura del circuito y él lo va a detectar. Hay un ejemplo claro, lo tenía preparado, pero bueno, no está más. Repito, estas resistencias se caracterizan por cambiar su valor con respecto a los cambios de temperatura. Los varistores, estos son mis favoritos, si me habrán salvado plaquetas. El funcionamiento de estos componentes está ligado al voltaje. ¿A qué me refiero? Cuando el voltaje aumenta, su resistencia disminuye. Se emplea para proteger a los circuitos de picos de tensión producidos por... En la definición acá dice ruido. Picos de tensión, de ruidos, picos de voltaje. Yo los uso mucho para, por ejemplo, los electrificadores y cuidar los tiristores, que esto es un ejemplo puntual, no lo tengan en cuenta, pero se los explico. Lo uso mucho a estos para controlar la corriente de la compuerta, ¿sí? Del tiristor, para que no se me bandee de los 30 voltios que ella necesita para disparar, para hacer el disparo. Utilizo este tipo de componente para proteger que no supere los 30 voltios, ¿sí? Y no me queme el tiristor propiamente dicho, ¿sí? Se emplean para proteger los circuitos de los picos de tensión producidos por ruido, fenómenos naturales, ¿sí? La forma de colocar un varistor es en paralelo al circuito que se va a proteger, de forma que este fija la tensión que cae en el circuito. El resto será absorbido por una resistencia R, una resistencia X. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Que este componente se conecta en paralelo, que ya lo vamos a ver, en paralelo con el componente a proteger, y la carga extra o que viene, digamos que el tipo tiene que tolerar, se descarga hacia una resistencia X, que según el circuito que nosotros estamos utilizando, es la resistencia que vamos a tener que calcular para disipar la corriente, el excedente de corriente que ingresa al circuito y que él está tratando de disipar, ¿sí? Vamos a los fotorresistores. Esto me encanta pasar invento. Estos fotorresistores, también conocidos como LDR, Light Dependent Resistor, dependen de la luz,
O sea, a medida que disminuye, que aumenta la luz, disminuye su resistencia. Las principales aplicaciones de estos componentes son control de iluminación, como les había dicho, controles de circuitos con relé, alarmas, etc. Los sensores, por ejemplo, los sensores de movimiento traen este tipo de, que está más abajo, ahí está, este tipo de sensor, ¿sí? Cuando incide la luz, por acá, el tipo aumenta o disminuye, ojo, la resistencia. Hay dos tipos de estos. Hay dos tipos. Por ejemplo, en los fotocontroles que están, y creo que ya terminamos con esto, sí. En los fotocontroles que están en la calle, en las calles, estos fotodiodos o fotocontroles es el equipamiento entero. El fotodiodo, 1 minuto 57, bien. Se utiliza cuando le ingresa luz, el tipo disminuye la resistencia y le hace pasar corriente a una resistencia que calienta un bimetal, que hace levantar un contactito y apaga la luz. Cuando empieza a oscurecer, el tipo aumenta la resistencia, ¿sí? Le aumenta la resistencia, el paso de la corriente a la resistencia al bimetal, por ende el bimetal se cierra y se prende la luz. Funcionamiento básico de un fotocontrol de una iluminación pública. Bien, 1 minuto 17. ¿Alguna pregunta? Hugo, qué tarde que entraste. Me parecía medio raro porque tenía la cara de Ignacio, pero no la de Huguito. ¿Preguntas hasta acá? ¿Quieren decir algo? Disposición. Dale nomás, Tincho. Matu, Ahí está. ¿terminamos por hoy? ¿Lo tuyo? Ya está, listo. Listo, va. Bueno, listo. Corto y retornamos unos minutos más para explicarle el siguiente cuestionario que se le va a estar enviando. Así que bueno, no sé si vos retornás, Matu, o te quedás. 7-3 para todo. 7-3 para todo. Dale, listo. Nos vemos el sábado que viene, si Dios quiere. Si quiere. Chao, gente. Retornamos, Chao, gente. corto y 7-3. retornamos.